veces una historia no empieza con un beso, ni con un encuentro mágico, sino con una herida que nadie ve, pero que define todo lo que dos personas viven en silencio. Y en este caso, la herida tenía forma de distancia. Él nunca la tocó, no por falta de deseo, sino por un miedo tan profundo que ni él mismo sabía nombrarlo. Ella, en cambio, aprendió a convivir con ese vacío, creyendo que su voz no tenía lugar en aquel hogar donde reinaba un silencio que grita. Pero todo cambió una noche. Ella no sabía que él estaba allí, no sabía que su susurro escaparía sin permiso, no sabía que una sola frase podía convertirse en la confesión que lo rompió por dentro. Y él tampoco sabía que escucharlo sería como mirarse al espejo por primera vez, porque esa verdad que duele, pero también libera, reveló algo que él llevaba años escondiendo bajo su traje, su poder y su orgullo. Una cicatriz emocional que lo había condenado a evitar el amor. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia emocionante, es un recordatorio de algo que todos hemos sentido alguna vez. El miedo a no ser suficiente, el miedo a perder, el miedo a abrir el corazón y descubrir que duele más de lo que imaginábamos. Y quizás por eso esta historia toca tan profundo, porque a veces una frase dicha en soledad puede cambiar para siempre el rumbo de dos destinos entrelazados. Si esta historia ya te tocó el corazón con solo escuchar el inicio, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias que sanan, transforman y acompañan. Dicen que el magnate entraba a cualquier lugar como si el aire se acomodara a su alrededor. Pero esa presencia imponente no venía de su poder, sino de una cicatriz emocional que había aprendido a cargar con el tiempo. Muchos veían su distancia emocional como arrogancia, cuando en realidad era una verdad oculta que llevaba demasiado tiempo evitando enfrentar. Él mismo había construido un límite que nunca cruzó, el de permitir que alguien tocara la parte de su alma donde vivía su herida del pasado. Y aunque intentaba parecer inquebrantable, bastaba mirarlo con atención para notar el silencio que grita detrás de sus ojos. Nadie imaginaba que un giro del destino estaba a punto de mostrarle una revelación impactante capaz de cambiar su historia emocionante para siempre. A veces, cuando caminaba, parecía llevar un peso invisible que solo él conocía. No era el peso de los negocios ni de la vida pública. Era un dolor acumulado que evitaba sentir para no romperse. Personas así aprenden a sobrevivir sin vínculos, creyendo que la distancia emocional es una fortaleza, cuando en realidad es una cárcel. El magnate llevaba años intentando convencerse de que no necesitaba un vínculo emocional con nadie. Pero la verdad que duele es que su corazón anhelaba exactamente eso. Quizás tú también has sentido algo parecido, esa contradicción entre querer amar y temer profundamente ser amado. Era esa contradicción la que lo gobernaba sin que él lo admitiera, y lo que él no sabía era que alguien muy cerca estaba a punto de tocar esa cicatriz emocional sin intención alguna. Para muchos, el magnate parecía frío, distante, incluso indiferente. Pero la frialdad no era una elección. Era un mecanismo de defensa. Cuando una persona nunca tuvo a nadie que abrazara su dolor acumulado, aprende a esconder todos sus fragmentos. Cuando nadie entiende su silencio que grita, decide que es mejor callar. Y cuando nadie le mostró nunca un acto de bondad sin condiciones, comienza a creer que la bondad no existe. Así se formó la armadura del magnate. No era una coraza de soberbia, sino una forma desesperada de evitar revivir su herida del pasado. Lo irónico es que esa misma armadura era lo que ahora impedía que alguien llegara a ver su verdad oculta. Sin embargo, el destino entrelazado no espera permisos, y pronto habría una mirada que lo cambió todo. Muchos creen que la frialdad es decisión, pero casi nunca lo es. Es un refugio creado por alguien que un día fue herido demasiado temprano.
El magnate había aprendido que si no hablaba, nadie podría usar sus palabras en su contra, que si no tocaba, nadie podría romperlo, que si no amaba, nadie podría abandonarlo. Ese límite que él nunca cruzó se convirtió en su ley de vida. Él creía que estaba protegiendo su corazón, pero en el fondo lo estaba abandonando. ¿Te ha pasado evitar lo que deseas solo por miedo a perderlo? A él también. Y aunque no lo imaginaba, estaba a punto de descubrir que una verdad que duele puede ser exactamente la llave que abre todas las puertas cerradas. Para él, permitir un vínculo emocional era tan arriesgado como caminar al borde de un precipicio sin cuerda. No se trataba de falta de deseo, sino de un miedo tan profundo que lo incapacitaba. Él mantenía la distancia emocional como si fuese un contrato consigo mismo. Por eso evitaba incluso los gestos más simples: una mano en el hombro, una conversación sincera, un acto de bondad inesperado. Su esposa vivía al lado de un hombre que la veía, pero no la reconocía. Y aunque ella no lo sabía, él no la tocaba porque temía que un simple contacto desatara todas las emociones que llevaba años enterrando. Pero estaba escrito que una mirada que lo cambió todo llegaría para romper esa barrera. El magnate convivía con dos versiones de sí mismo, la que mostraba al mundo y la que escondía cada noche. Por fuera, éxito; por dentro, una cicatriz emocional que supuraba en silencio. Su herida del pasado se manifestaba en cada decisión fría que tomaba, en cada silencio que grita, en cada distancia emocional que imponía sin darse cuenta. Si alguien hubiese visto su alma, habría encontrado un niño pidiendo ayuda detrás de un adulto blindado. Y aunque él hacía todo por evitarlo, una verdad oculta estaba a punto de alcanzarlo en el lugar donde menos esperaba, en su propio hogar. La vida tiene una forma curiosa de empujar a las personas hacia su sanación, incluso cuando no la quieren. El magnate decía no creer en destino entrelazado, pero las piezas de su historia emocional estaban organizándose sin que él lo notara. Sus actos fríos no eran maldad, eran protección. Cada vez que alguien intentaba acercarse, él sentía pánico, como si un contacto pudiera revelar su secreto inesperado. Y aunque era un hombre supuestamente inquebrantable, no sabía que una simple frase pronunciada sin intención iba a convertirse en la confesión que lo rompió, incluso antes de que supiera que la escuchaba. Imaginar vivir cada día al lado de alguien que te quiere, pero que tú no permites entrar en tu mundo. Eso era el matrimonio del magnate: presencia física, ausencia emocional. Su esposa respiraba a centímetros de él, pero su miedo mantenía una barrera invisible que nadie podía atravesar. Él la respetaba, la veía fuerte, pero temía que ella pudiera activar su herida del pasado sin querer. Y sí, él intentaba negarlo, pero esa mirada que lo cambió todo estaba empezando a emerger en los gestos más pequeños. Un suspiro triste, un silencio prolongado, una sonrisa apagada. Señales que anunciaban que la historia emocionante que compartían estaba a punto de dar un giro del destino. Desde afuera, parecía que él controlaba todo, pero en realidad era prisionero de sí mismo. Interpretaba cualquier vínculo emocional como amenaza. Para él, incluso un gesto simple podía sentirse como una revelación impactante que expondría su fragilidad. Por eso, evitaba cualquier conversación profunda, cualquier mirada sostenida, cualquier palabra que pudiese tocar su alma. Lo que el magnate no sabía era que el verdadero peligro no era abrirse, sino seguir viviendo sin permitir que nadie lo conociera de verdad. Y mientras él ignoraba ese torbellino interno, su destino entrelazado con ella avanzaba silenciosamente hacia un momento decisivo. Así vivía él, fuerte por fuera, roto por dentro, un maestro del control que no controlaba su propia herida del pasado. Pero la vida no permite que uno huya eternamente. Cuando hay una verdad oculta lista para salir, encuentra su forma de revelarse. Y en su caso,
Esa revelación impactante llegaría de la manera más inesperada, en forma de palabras que no estaban dirigidas a él, pero que despertarían algo profundamente enterrado. Sería esa confesión que lo rompió, la que no estaba destinada a sus oídos, la que iniciaría el cambio de vida que jamás imaginó. Y aunque él no tenía forma de preverlo, ya había comenzado el momento decisivo que lo llevaría directamente al siguiente capítulo. Ella había aprendido a convivir con la soledad de una manera que pocos comprenderían. No era una soledad ruidosa, llena de llanto o reproches. Era un silencio que grita por dentro, un eco suave que le recordaba cada día la distancia emocional que el magnate mantenía entre ellos. Aunque vivían bajo el mismo techo, sentía que compartían mundos completamente distintos. Él, atrapado en su cicatriz emocional, ella, atrapada en una verdad que duele, amar a alguien que no te mira. Sin embargo, esa soledad no la debilitó. Al contrario, la obligó a desarrollar una fuerza interior que nace cuando no queda otra opción. Y aunque ese destino entrelazado parecía injusto, ella creía que algún día ese vínculo emocional podría transformarse en algo más que un contrato sin contacto. No imaginaba que un secreto inesperado estaba a punto de romper la quietud de esa rutina. Lo curioso es que ella nunca reclamó nada. No exigió caricias, no pidió confesiones, no suplicó por atenciones. Había entendido, con una madurez que muchos nunca alcanzan, que el amor verdadero no se mendiga. Sabía que el magnate tenía una verdad oculta que lo mantenía lejos, pero también sabía que cada persona tiene su propio ritmo para abrir las heridas del pasado. Ella solo deseaba que algún día él confiara lo suficiente como para cruzar ese límite que él nunca cruzó. Mientras tanto, construía su mundo interior como una forma de no desmoronarse. Y aunque a veces se preguntaba si esa historia emocionante tendría un final feliz, siempre encontraba dentro de sí un pequeño acto de bondad hacia su propio corazón. Recordarse que su valor no dependía de ser tocada, sino de ser vista. Cada noche, mientras él se refugiaba en su silencio, ella se quedaba mirando la ventana, pensando en cómo la vida la había llevado hasta ese punto. No se arrepentía, porque sabía que los giros del destino son impredecibles, pero sí sentía el peso de un amor que no podía expresar. En esos momentos hablaba bajito consigo misma, tratando de entender por qué él mantenía una distancia emocional tan rígida. A veces imaginaba que la verdad oculta del magnate era más grande de lo que cualquiera podría soportar. Y sin saberlo, esas conversaciones íntimas consigo misma serían la semilla de la confesión que lo rompió. Aquella frase que él terminaría escuchando desde el pasillo, como una revelación impactante. La soledad de ella no era vacío. Era un terreno fértil donde aprendió a cultivar paciencia, compasión y, sobre todo, autoconocimiento. Muchas personas creen que estar solo es estar incompleto, pero ella descubrió que la soledad bien vivida puede convertirse en una herramienta poderosa. Leía libros que le enseñaban a entender la mente humana. Escribía pensamientos en un cuaderno viejo y practicaba pequeños ejercicios de respiración para aliviar el dolor acumulado. Si alguien la hubiera visto desde fuera, pensaría que era simplemente una mujer triste, pero por dentro estaba creciendo, reconstruyéndose, resistiendo, y aunque su vínculo emocional con el magnate parecía frío, intuía que un momento decisivo se acercaba sin que ninguno de los dos lo notara. Ella también tenía su herida del pasado, una que no mencionaba. Tal vez por eso entendía la coraza emocional de él sin juzgarla. Sabía que las personas no huyen del amor, huyen de lo que el amor despierta: recuerdos, miedos, inseguridades, verdades que duelen. Y aunque a veces deseaba que el magnate le ofreciera una mirada que lo cambió todo, nunca lo presionó. En vez de eso,
Construyó dentro de sí una fortaleza suave, hecha de ternura, resiliencia y esa clase de paciencia que solo tienen quienes ya han sobrevivido a dolores profundos. Lo que ella no sabía era que esa fortaleza sería la clave para que su historia emocionante tomara el rumbo que el destino entrelazado guardaba para ambos. Durante el día, hacía lo posible por mantener una vida normal. Cocinaba en silencio, leía en la sala, cuidaba de las plantas del balcón, todos pequeños actos que le daban sentido y orden. A veces, preparaba más comida de la necesaria, por costumbre, por espera, o quizás por la esperanza de que algún día él se sentara a cenar con ella. Cada gesto cotidiano era un acto de bondad dirigido hacia una vida que aún no se había completado. Y aunque la distancia emocional entre ellos era evidente, había en ella una certeza inexplicable. El magnate no era insensible, solo estaba atrapado. No imaginaba que, en una noche cualquiera, una frase salida de lo profundo de su alma haría que ese silencio que grita por fin se rompiera. Había noches en las que ella hablaba consigo misma pensando que nadie la oía. En esas noches liberaba todo el dolor acumulado que escondía durante el día. Decía cosas que nunca se atrevería a decirle directamente al magnate, palabras cargadas de revelación impactante y verdad que duele. Eran confesiones suaves, simples, humanas, confesiones que cualquier persona rota entendería. Lo que jamás habría imaginado es que uno de esos susurros terminaría siendo la confesión que lo rompió, la misma que él escucharía desde el pasillo, creyendo que ella dormía. Tal vez ese fue el acto más sincero de su existencia, hablarle a la soledad como si fuera una amiga de toda la vida. En su interior, ella sabía que algo estaba cambiando, aunque no podía explicarlo. La forma en que él la miraba a veces, rápida, casi involuntaria, tenía un matiz distinto, como si su mirada que lo cambió todo estuviera intentando salir, pero aún no encontraba el valor. Ella no se engañaba. Sabía que el cambio de vida que ambos necesitaban dependería de un momento decisivo. Y aunque vivía entre silencios, intuía que el destino entrelazado los estaba empujando hacia un punto sin retorno. Era solo cuestión de tiempo para que la verdad oculta que él guardaba y la verdad que duele que ella escondía chocaran de frente. A pesar de todo, ella nunca perdió la esperanza. No una esperanza ciega, sino una esperanza tranquila, madura, que nace de entender que incluso las tormentas más largas terminan por abrir paso a un rayo de luz. Sabía que el magnate era más que su armadura emocional, y aunque él evitaba tocarla, evitarla y hasta mirarla, ella sentía que algo en su historia emocionante aún no estaba escrito. Quizás era intuición, quizás era fe, o quizás era ese lazo invisible que se forma cuando dos almas cargan cicatrices emocionales compatibles. Sin darse cuenta, cada día ella se acercaba más al límite de la verdad, y él, desde su silencio, también. Lo que ella no sabía, y lo que pronto él descubriría, es que la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo se convertiría en una chispa poderosa. Sería esa chispa la que provocaría la confesión que lo rompió, esa frase que él escuchó sin querer y que transformaría no solo su relación, sino la manera en que él veía el mundo, porque a veces basta una sola frase dicha en la intimidad para reescribir años de distancia emocional. Y fue precisamente esa frase la que comenzó a desenredar el hilo que los llevaría al siguiente capítulo. Había cosas en el pasado del magnate que él jamás mencionaba, no porque fueran vergonzosas, sino porque eran demasiado dolorosas para poner en palabras. Desde niño había sido marcado por una verdad oculta. El cariño que él buscaba en casa nunca estuvo ahí. Su padre era un hombre duro, ajeno a cualquier acto de bondad, y su madre vivía atrapada en su propia tristeza. Así, sin modelos de afecto, él aprendió a sobrevivir con distancia emocional,
Creció jurando que nunca dependería de nadie, y esa promesa silenciosa se convirtió, con los años, en la cicatriz emocional que gobernaba sus relaciones adultas. El destino entrelazado que ahora compartía con ella estaba directamente conectado a esa herida del pasado que nunca se atrevió a enfrentar. A veces me gusta usar una analogía para explicar esto. Imagina un niño que al tocar fuego una vez decide que el calor es peligroso. No importa cuántas veces otros le digan que el fuego también calienta y cocina. Él solo recuerda el dolor. Así era el magnate con el amor. El vínculo emocional lo aterraba, no porque no lo deseara, sino porque solo conocía la parte que quema. Creyó que podría vivir sin afecto, sin acercarse, sin cruzar ese límite que él nunca cruzó. Pero lo que no entendía era que la distancia emocional también quema, solo que más lento. Y aunque llevaba años ignorando esa verdad que duele, estaba a punto de enfrentarse a una revelación impactante que sus propios recuerdos ya no podían sostener. En su juventud, el magnate tuvo su primer contacto con el amor, pero no terminó bien. Aquella historia terminó siendo un secreto inesperado que él enterró bajo capas y capas de silencio que grita. Fue una relación donde dio demasiado y recibió demasiado poco. Una relación que le mostró lo peor de la vulnerabilidad humana. Desde entonces, adoptó una filosofía simple: sentir te destruye, controlar te salva. Y así vivió, encerrado en ese pensamiento, sin notar que ese control lo estaba convirtiendo poco a poco en un hombre incapaz de ver cuando un acto de bondad era sincero. Es curioso cómo funciona la mente. Uno se protege tanto de la vida que termina aislado de ella. Y aún así, el destino siempre encuentra la manera de romper esa coraza. Cuando se convirtió en adulto, muchos lo admiraban por su fortaleza, pero ninguna de esas personas conocía su verdadera historia emocionante, la de un niño que creció creyendo que pedir ayuda era una debilidad. Años después, esa creencia seguía guiando sus decisiones, incluso aquellas que tenían que ver con su matrimonio. Él no evitaba a su esposa por indiferencia, sino por miedo. Temía que ella viera la verdad oculta detrás de sus ojos. Temía que descubriera que su poder era solo una máscara para cubrir su fragilidad. Y aunque trataba de evitar ese espejo emocional, era evidente que cada día esa mujer estaba más cerca de revelar la verdad que él llevaba décadas escondiendo. Es importante entender algo. Cuando alguien vive tanto tiempo guardando un dolor acumulado, termina creyendo que ese dolor es parte de su identidad. El magnate pensaba que sin su frialdad no sería nadie, como si la distancia emocional fuera parte de su ADN. Pero en realidad, esa frialdad era solo un escudo construido sobre una herida del pasado que nunca sanó. La mente humana, cuando experimenta trauma, intenta evitar cualquier estímulo que lo recuerde. Por eso él prefería el silencio, los horarios estrictos, la rutina impecable, todo para evitar que un momento decisivo lo obligara a sentir. Pero curiosamente, cuanto más evitaba, más cerca estaba de enfrentar la confesión que lo rompió. Con el tiempo, el magnate comenzó a asociar la vulnerabilidad con peligro. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, él retrocedía. Cada vez que una mirada que lo cambió todo intentaba atravesarlo, bajaba la vista. En su lógica, la distancia emocional era la única forma de evitar desastres. Pero esa visión es como creer que, si cierras las cortinas, desaparece la tormenta. No desaparece, solo te quedas en la oscuridad. Él no se daba cuenta de que la mujer que tenía al lado no quería entrar para herirlo. Quería entrar para curar lo que otros habían roto. Sin embargo, las cicatrices emocionales suelen ser territorios donde el amor necesita permiso para entrar, y él nunca lo dio. Su vida se volvió una colección de silencios incómodos, de promesas rotas antes de ser hechas, de límites que él nunca cruzó, aunque lo deseara. Podría parecer contradictorio, pero muchas veces miraba a su esposa cuando ella no lo veía.
En esos segundos robados podía sentir algo mover su interior, algo que él trataba de ignorar como si fuera peligroso. Y sin embargo, estaba ahí, insistente, creciendo. Esa mirada que lo cambió todo era un recordatorio de que el amor no había muerto dentro de él, solo estaba dormido. Y cuando un sentimiento adormecido despierta, suele hacerlo con una fuerza que ninguna coraza puede contener. A medida que los días pasaban, su alma comenzaba a cansarse de sostener tanto silencio que grita. La contradicción entre lo que sentía y lo que permitía era una batalla interna que lo desgastaba. Más de una vez se encontró a punto de hablar, de confesar, de tocar, pero retrocedía en el último segundo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la herida del pasado se repetía? ¿Y si perder el control significaba perderlo todo? Estas preguntas eran su prisión emocional. Lo que él desconocía era que el destino entrelazado que compartía con ella ya tenía la respuesta preparada y estaba escondida en unas palabras que ella diría sin planearlo, unas palabras que se convertirían en su momento decisivo. Había aprendido a reprimir tanto sus emociones que incluso cuando su corazón gritaba, su boca permanecía cerrada. Él creía que su frialdad lo mantenía a salvo, pero en realidad lo estaba alejando del cambio de vida que más necesitaba. Lo más curioso es que, aunque él evitaba cualquier revelación impactante, estaba rodeado de señales que le mostraban que su relación estaba destinada a transformarse, señales que él ignoraba por miedo, pero que el universo seguía enviando, una tras otra, y aunque él intentaba resistirse, la verdad que duele siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lo que el magnate no sabía era que su pasado estaba a punto de alcanzarlo en el presente de una forma tan inesperada que ninguna coraza emocional podría soportarla. La confesión que lo rompió no fue la de un enemigo, ni la de un amor antiguo, sino la de su propia esposa. Una frase inocente dicha en soledad, sin darse cuenta de que él estaba escuchando. Y en ese instante, el hombre que había pasado toda su vida controlando cada emoción, descubriría que hay palabras que atraviesan incluso el acero más duro. Ese sería el puente hacia el próximo capítulo. Un puente que él nunca imaginó cruzar. Había algo casi cinematográfico en la manera en que el magnate y su esposa convivían sin rozarse. La casa estaba llena de objetos compartidos, pero cargada de una distancia emocional que parecía imposible de romper. Cada mañana, él pasaba junto a ella con un silencio que grita, como si una verdad oculta temblara detrás de su mirada. Ella respondía con una calma que no era resignación, sino fuerza, una fuerza suave, casi invisible, de esas que solo las personas que han soportado demasiado pueden comprender. Ese encuentro diario era un ritual extraño, dos almas tan cerca que podían escuchar el aliento del otro, pero tan lejos que parecían vivir destinos paralelos. Aún así, se notaba que algo estaba a punto de cambiar, como si la vida estuviera inhalando antes de un momento decisivo. Ella solía preparar café en la cocina mientras él revisaba correos en el comedor. Desde lejos, él la observaba por segundos fugaces, como si una mirada que lo cambió todo intentara escapar de su autocontrol, pero cada vez que ella levantaba los ojos, él giraba la cabeza como si nada hubiera ocurrido. Ese límite que él nunca cruzó, ni siquiera para aceptar un simple buen día, era la forma más dolorosa de mantener vivo su miedo. Lo interesante es que ella percibía esa tensión, pero había aprendido a no interpretarla como rechazo. Entendía que, a veces, la gente no se aleja por falta de amor, sino por heridas que no saben nombrar. Y aunque esa revelación impactante aún no había llegado, el destino entrelazado estaba preparando el terreno para que ambos la enfrentaran. Es curioso cómo los vínculos emocionales se forman incluso cuando no existe contacto físico. Ella sabía, cuando él estaba tenso, por la manera en que sostenía la taza. Sabía, cuando algo le preocupaba, por el ritmo de su respiración. Y él,
Podía reconocer la tristeza de ella incluso desde el pasillo, aun cuando su silencio que grita decía más que cualquier palabra. Esa conexión silenciosa era un recordatorio de que dos personas pueden vivir bajo el mismo techo como extraños, pero también como almas que, sin querer admitirlo, buscan consuelo una en la otra. Lo irónico es que ninguno de los dos se permitía aceptar esa conexión, como si reconocerla pudiera desencadenar la verdad que duele. Una verdad que estaba más cerca de emerger de lo que ambos imaginaban. Había noches en las que coincidían en la sala, cada uno fingiendo concentrarse en algo distinto. Él veía noticias sin realmente escucharlas. Ella leía sin realmente absorber las palabras. Eran dos espejos reflejando la soledad del otro sin admitirla. Cada respiración compartida parecía empujar el aire hacia un punto crítico. El magnate pensaba que controlaba todo, sus emociones, su distancia, su historia emocionante, pero la vida no funciona así. Cuando evitas una emoción, esa emoción encuentra otra forma de manifestarse. Y en su caso, se manifestaba en cada mirada fugaz, en cada acto de bondad no pronunciado, en cada gesto que intentaba disfrazar la necesidad de acercarse. Era cuestión de tiempo para que ese silencio acumulado se transformara en secreto inesperado. Lo que muchos no ven es que, a veces, el verdadero contacto ocurre antes del primer toque. Él, sin admitirlo, se aproximaba emocionalmente cada vez que la observaba en silencio. Ella, sin quererlo, se acercaba cada vez que decidía no rendirse. Y aunque la distancia emocional aún estaba ahí, comenzaba a resquebrajarse en pequeñas fisuras. Cada una de esas fisuras era un momento decisivo disfrazado, una pausa en la respiración de él cuando la veía distraída, un suspiro de ella cuando él regresaba tarde a casa, un cruce de miradas que ninguno sabía sostener. El destino entrelazado no solo se construye con grandes eventos, se construye con estos pequeños choques que la vida va acumulando hasta que algo o alguien rompe por completo la barrera. A veces ella intentaba iniciar conversaciones simples, cosas cotidianas, nada profundo, pero él respondía con frases cortas, como si temiera que una palabra de más pudiera revelar su cicatriz emocional. Ese miedo a que ella descubriera su verdad oculta era irónico, porque ella ya la intuía sin necesidad de que él dijera nada. En cambio, lo que él veía como debilidad, ella veía como humanidad. Por eso nunca lo presionó. Aún así, ese intercambio mínimo, casi invisible, seguía construyendo un vínculo emocional, delicado pero real. Y aunque él pretendía que nada de eso importaba, esas pequeñas interacciones empezaban a remover el dolor acumulado que él creía haber enterrado. Era un preludio silencioso a la confesión que lo rompió. El lugar donde esa tensión se hacía más evidente era el pasillo, ese espacio estrecho donde uno debía ceder el paso al otro. Cada vez que se encontraban ahí, parecía que el aire se congelaba. Él levantaba los ojos solo un segundo, lo suficiente para reconocer algo en ella, pero demasiado rápido para admitirlo. Ella, en cambio, sostenía la mirada un poco más, como si intentara decir algo sin palabras. Ese pasillo era un escenario simbólico, un lugar donde sus vidas casi se tocaban sin llegar a hacerlo. Y lo más interesante es que cada uno de esos encuentros dejaba una huella sutil, un eco en su historia emocionante, un presentimiento de que el próximo paso inevitable sería una revelación impactante. La rutina diaria, aunque silenciosa, era un campo de batalla emocional. Él luchaba contra su propio instinto de acercarse. Ella luchaba contra el impulso de rendirse. Pero ambos sabían que algo estaba cambiando. Los gestos automáticos de antes, como desviar la mirada o evitar un roce accidental, ya no salían con la misma naturalidad. La coraza del magnate comenzaba a fracturarse, no por voluntad, sino por acumulación de sentimientos que llevaba demasiado tiempo ignorando. Y en medio de ese caos sutil,
Ella estaba más consciente de lo que él creía. Sabía que las personas no cambian de un día para el otro, pero sí pueden quebrarse en un instante. Ese instante estaba cada vez más cerca. Había algo en la manera en que el magnate respiraba cuando ella entraba a una habitación, como si una parte de él quisiera acercarse, pero otra lo alara hacia atrás. Los psicólogos dicen que cuando dos personas tienen destinos entrelazados, sus cuerpos reaccionan incluso antes de que sus mentes lo acepten. Y era exactamente eso lo que estaba pasando. Él se tensaba, ella se ablandaba, él evitaba, ella resistía. Era un baile extraño, silencioso, lleno de secretos inesperados y verdades ocultas que estaban listas para salir. Y aunque él seguía convencido de que su silencio lo protegía, no imaginaba que estaba a solo un paso de la confesión que lo rompió. Y así, en esa convivencia silenciosa, ambos iban tejiendo la trama de un giro del destino que ninguno esperaba. La casa entera parecía contener la respiración, como si anticipara que algo estaba por estallar. Cada gesto, cada mirada que lo cambió todo, cada acto de bondad no expresado directamente, todo acumulaba una tensión emocional que ya no podía sostenerse mucho más. Lo que vendría después no sería un gran evento, ni una pelea, ni un accidente. Sería algo mucho más íntimo, más humano, más definitivo. Una frase que ella diría en la oscuridad sin saber que él escuchaba. Una frase que se convertiría en el puente hacia el próximo capítulo. Por alguna razón que ella misma no comprendía, esa noche decidió hablar en voz alta. No estaba tratando de llamar la atención del magnate, ni esperaba que él la escuchara detrás de la puerta entreabierta. Simplemente el silencio que grita dentro de su pecho ya no cabía más, y las palabras comenzaron a salir como si fueran un desahogo inevitable. Ella estaba sentada en la cama, abrazando sus piernas, con la mirada perdida en un punto del suelo. «A veces me pregunto si soy tan fácil de olvidar», murmuró con una sinceridad que solo la soledad permite. Ese susurro cargaba un dolor acumulado que él jamás había imaginado. Pero, sin saberlo, estaba a punto de provocar una revelación impactante en el hombre que, parado en el pasillo, escuchaba cada palabra como si fuera una sentencia. El magnate había ido a buscar un documento a su habitación, nada más. No pretendía espiar, ni mucho menos entrar. Pero cuando oyó la voz frágil de ella, su cuerpo se paralizó, como si una corriente eléctrica recorriera sus huesos. No era la frase en sí, era la emoción detrás de ella, ese tipo de verdad que duele y que él había tratado de evitar toda su vida. La frase atravesó su coraza como una flecha silenciosa. Él había pasado años construyendo una distancia emocional que lo protegiera de cualquier vínculo emocional profundo. Sin embargo, en ese instante quedó claro que la fortaleza era ilusoria, porque, aunque nunca la había tocado, esa confesión que lo rompió lo hizo sentir algo que ni todo su poder había logrado apagar. Ella continuó hablando, sin saber que su destino entrelazado con él estaba tomando forma precisamente en ese monólogo íntimo. No quiero ser un peso para nadie, y a veces siento que vivo con un hombre que ni siquiera me ve. Sus palabras fluyeron sin pretensiones dramáticas, solo como un acto de bondad hacia sí misma. Permitirse sentir. Cada frase era un recordatorio de la verdad oculta que ambos compartían, pero que ninguno se atrevía a enfrentar. El magnate, escuchando desde afuera, sintió un nudo en la garganta que no sabía identificar. Su cicatriz emocional, esa que siempre escondió bajo el traje, comenzó a arder como si hubiera sido reabierta, y sin planearlo, ese momento decisivo estaba marcando el comienzo del cambio de vida que él nunca creyó posible. Lo impresionante no fue la frase en sí, sino lo que activó dentro de él. La mente humana puede acostumbrarse a ignorar emociones, pero el cuerpo no. Cuando escuchó a su esposa decir: «A veces pienso que nunca seré suficiente para él»,
Sintió algo romperse adentro, algo que llevaba años sustentando su distancia emocional. Para un hombre que siempre controló todo, el tiempo, los negocios, las decisiones rápidas, perder el control interno era un territorio desconocido. Sus piernas temblaron ligeramente y sus manos se aflojaron. El corazón, ese músculo que él había entrenado para no sentir, reaccionó como si reconociera finalmente una verdad que duele, una que había estado escondida en un rincón oscuro de su historia emocionante. Ella siguió hablando, sin saber que estaba desarmando capa por capa la coraza del magnate. Solo quería un abrazo, uno, no por necesidad, sino para recordar que existo. Esa frase cayó sobre él como una revelación impactante, pero también como un golpe de realidad. Durante años había evitado tocarla porque temía despertar su propia vulnerabilidad. Lo que no entendía era que su silencio que grita le estaba robando algo mucho más valioso que la protección, la posibilidad de un vínculo emocional real. Sentir su propia dureza reflejada en el sufrimiento de ella hizo que la herida del pasado, esa que él creía enterrada, sangrara de nuevo, obligándolo a mirar su verdad oculta de frente. En ese momento, el magnate quiso entrar a la habitación. Lo quiso de verdad. Por primera vez en años, hubo un impulso genuino de cruzar ese límite que él nunca cruzó. Su mano se levantó hacia la puerta, pero se detuvo antes de tocarla. ¿Y si ella no lo quería cerca? ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ese secreto inesperado que él cargaba desde niño lo hacía realmente incapaz de amar? Esa duda, ese miedo profundo, era la prueba de su cicatriz emocional aún abierta. Pero también era el indicio de que por primera vez el vínculo emocional entre ellos estaba despertando. Un despertar torpe, doloroso pero auténtico. Él no sabía qué hacer, pero sabía que no podía seguir igual. La esposa, ajena a su presencia, respiró profundamente antes de decir la frase que cambiaría su historia emocionante para siempre. A veces pienso que él nunca me tocó, no porque no quisiera, sino porque tiene miedo. Esa última palabra, miedo, fue la confesión que lo rompió, porque nunca nadie había nombrado su emoción con tanta precisión. Ni terapeutas, ni amigos, ni él mismo. Ella sí. Esa revelación impactante lo dejó sin aire, como si alguien hubiera encendido todas las luces dentro de un cuarto que él había mantenido en penumbra por décadas. Y fue ahí cuando entendió que su destino entrelazado no era casualidad, era un llamado urgente a enfrentar su herida del pasado. En ese instante, el magnate retrocedió un paso sin darse cuenta. No podía seguir escuchando, pero tampoco podía irse. Se sentía atrapado entre dos versiones de sí mismo, la que quería seguir evitando el dolor acumulado y la que quería entrar corriendo a decirle que no estaba sola. Su corazón, acostumbrado al silencio, latía ahora como si quisiera recordarle que aún estaba vivo. Esa contradicción interna, ese choque entre miedo y deseo, generaba una tormenta emocional que él no podía contener. Y aunque todavía no sabía cómo actuar, sabía que algo dentro de él estaba cambiando para siempre. El silencio posterior fue pesado, distinto, casi sagrado. Él apoyó la frente en la pared, respirando lentamente, intentando procesar la verdad que duele que acababa de descubrir. Por primera vez en años, su mente dejó de correr y simplemente sintió. No lo supo en ese momento, pero esa pausa seria, la primera señal de una transformación profunda, como cuando una grieta pequeñita anuncia el derrumbe de un muro entero, y ese muro, construido de distancia emocional, estaba a punto de caer. Lo que el magnate no imaginaba era que esa frase, esa confesión que él no debía escuchar, sería apenas la primera pieza del dominó emocional que cambiaría todo lo que venía después. Porque lo que escuchó no solo lo rompió, lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Y lo que vendría después sería ainda más revelador. Cuando el magnate escuchó aquella frase final, esa confesión que lo rompió,
Sintió que el mundo se detenía un segundo. Fue como si todo el aire de la casa se hubiera congelado, atrapándolo en un instante suspendido donde solo existían su respiración acelerada y el eco de esas palabras que le atravesaron el pecho. Nunca imaginó que algo tan silencioso pudiera sonar tan fuerte dentro de él. Esa verdad que duele lo golpeó como un recordatorio brutal de su dolor acumulado, ese que había tratado de enterrar bajo años de distancia emocional. Y mientras apoyaba la mano en la pared, comprendió que todo lo que había evitado enfrentar estaba ahí, mirándolo de vuelta, sin permiso para ser ignorado. Él, el magnate que siempre controlaba todo, ya no controlaba nada. Muchas personas creen que un corazón se rompe con gritos, discusiones o traiciones, pero no siempre es así. A veces se rompe en silencio, en un pasillo oscuro, cuando uno escucha una verdad que jamás pensó que merecía escuchar. Eso fue lo que le ocurrió. Tuvo una revelación impactante sin querer, una que abrió de golpe la cicatriz emocional que mantenía oculta desde su juventud. Sus piernas temblaron un instante y por un segundo pensó que iba a desplomarse. El cerebro, cuando recibe un golpe emocional, activa una tormenta interna que nadie ve, pero que se siente como un derrumbe silencioso. Y él estaba viviendo exactamente eso, sin saber cómo sostenerse. Lo que desconocía era que aquel momento decisivo sería el puente hacia su cambio de vida. Mientras escuchaba el eco de sus propias emociones, sintió algo que no experimentaba desde niño: miedo. Pero esta vez no era miedo al rechazo ni al abandono, era miedo a lo que había provocado con su propia frialdad. Años de silencio que grita, años de evitar el contacto, años de ignorar un vínculo emocional que siempre estuvo ahí, y solo ahora comprendía el daño que había causado con ese límite que él nunca cruzó. El magnate apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos, intentando respirar, intentando entender cómo una frase tan simple podía abrir un secreto inesperado tan profundo dentro de él. Ese temor no era debilidad, era humanidad despertando después de años dormida. Para él, la sensación era extraña. Era como si alguien hubiese encendido todas las luces en una habitación que él prefería mantener oscura. Se sintió expuesto, vulnerable, casi desnudo emocionalmente. Esa verdad oculta que siempre negó finalmente había salido a la superficie. Él no se alejaba por falta de amor, sino justamente porque amaba demasiado y temía perderlo. Ese descubrimiento lo desorientó completamente. En psicología, esto se llama romper la armadura emocional, y es exactamente lo que estaba viviendo. Su mente luchaba por mantener el control, pero su corazón, ese músculo que él creía adormecido, estaba reaccionando con una fuerza inesperada, una fuerza que anunciaba un giro del destino inevitable. El magnate tocó su propio pecho, intentando contener esa mezcla de dolor acumulado y claridad repentina. No estaba acostumbrado a sentir tan intensamente. Había pasado toda su vida evitando cualquier emoción que pudiera desestabilizarlo. Pero ahí estaba él, enfrentando la revelación impactante más poderosa de su historia emocionante, la conciencia de que su distancia emocional había herido a la única persona que nunca quiso lastimar. Ese reconocimiento lo atravesó con la suavidad cruel de una verdad que duele. Y aunque trató de negar lo que estaba sintiendo, cada intento solo profundizaba el golpe. Era como si el universo le estuviera diciendo: ya no puedes huir. En ese estado mental, donde las emociones chocan entre sí, él recordó momentos que jamás prestó atención. Recordó la vez que ella se acercó a ofrecerle un té caliente después de un día difícil, y cómo él le respondió con un gesto seco. Recordó las veces que la encontró llorando en silencio y prefirió fingir que no lo había visto. Recordó la mirada que lo cambió todo el día en que ella se lastimó la mano cortando verduras, una escena simple que lo perturbó sin que él entendiera por qué. Ahora lo entendía.
Cada uno de esos momentos había sido un acto de bondad que él no supo recibir, y esa comprensión solo intensificó su cicatriz emocional. Sabía que ya no podía seguir pretendiendo que estaba intacto. Lo más sorprendente para él fue darse cuenta de que su reacción no era racional, era visceral. El corazón habla antes que la mente en algunos momentos decisivos, especialmente cuando enfrenta una verdad oculta durante años. Su respiración se entrecortó sin querer, y sus manos se cerraron en puño, no por rabia, sino por el impacto emocional. Así funcionan las emociones reprimidas. Cuando encuentran una salida, salen con fuerza, con intensidad, con urgencia. Y el magnate, que siempre había controlado todo en su vida, estaba experimentando por primera vez el descontrol más humano que existe: sentir profundamente. Mientras luchaba internamente con ese torbellino emocional, una pregunta comenzó a formarse dentro de él, una pregunta que reflejaba la revelación más inesperada de todas. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si él no la había tocado no por incapacidad, sino por miedo? Ese pensamiento lo atravesó con una claridad brutal. Era como mirarse al espejo y no reconocerse, pero en esa imagen, en ese reflejo desconcertante, había también una promesa de cambio de vida, porque solo quien reconoce su herida del pasado tiene una oportunidad real de sanarla. Y eso, aunque él aún no lo sabía, era el primer paso de su transformación. Hubo un momento, apenas unos segundos, en el que pensó en entrar en la habitación. Quería decirle algo, cualquier cosa, pedir perdón, explicarse, mirarla a los ojos, pero su cuerpo no se movió, no porque no quisiera, sino porque aún estaba procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Él siempre había creído que enfrentar sus emociones lo destruiría, pero ahora comprendía que evitarlas había sido lo que realmente lo rompió. Y aunque todavía no estaba listo para hablar, ese instante selló una verdad silenciosa. Ya no podía volver a ser el mismo. Todo ese terremoto emocional lo dejó respirando con dificultad, como si acabara de correr kilómetros sin moverse del lugar. Pero, aunque él no lo notara, aquella noche marcó el comienzo de algo profundo. Un quiebre interno que era necesario para revelar lo que venía después. Porque cuando una herida se abre, es imposible continuar como si nada hubiera pasado. Y aunque él todavía estaba en el pasillo, paralizado, la historia emocionante que estaba por vivir apenas comenzaba, y el próximo paso sería inevitable. El magnate permaneció unos minutos en el pasillo, intentando recuperar el aliento y entender cómo una sola frase podía haberle movido todo por dentro. Pero algo había cambiado, algo tan profundo que ni él mismo pudo evitar sentirlo. Por primera vez en años, no quería seguir huyendo, y con ese impulso recién despierto, dio un paso hacia la puerta. No para entrar de inmediato, sino para comprobar si tenía fuerzas para hacerlo. Su corazón golpeaba fuerte, anunciando que ese era un momento decisivo, quizás el más importante de su vida, porque después de escuchar aquella confesión que lo rompió, ya no podía volver a refugiarse en la distancia emocional. Ahora sabía que su silencio tenía un precio, y ella lo estaba pagando sociña. Mientras avanzaba lentamente, recordaba todas las veces en que quiso acercarse pero desistió. Es sorprendente cómo el cuerpo guarda esos impulsos como pequeños secretos inesperados que nunca contamos. Una vez, cuando ella estuvo enferma, él quiso llevarle una manta. Se detuvo en el camino. Otra vez pensó en preparar un té cuando la vio cansada. Lo dejó a medias. Y ahora entendía que cada uno de esos actos de bondad que nunca terminó eran oportunidades perdidas. Por eso, al acercarse a la puerta esa noche, sintió que un vínculo emocional comenzaba a formarse dentro de él, como una especie de llamado interno que ya no podía ignorar. Era un despertar suave, torpe, pero real. Respiró profundo antes de girar la manija. No entró,
pero dejar su mano sobre ella fue un avance que para él significaba cruzar una frontera inmensa, el límite que él nunca cruzó, ese que lo mantenía protegido pero solo. Ahora estaba temblando. Era como si toda su cicatriz emocional estuviera reaccionando al simple acto de querer estar cerca de ella. Y en ese instante sintió miedo otra vez, pero un miedo distinto. El miedo a ser visto, a ser descubierto, a que ella pudiera notar la verdad oculta que él intentó esconder por tantos años. Aún así, ese miedo no lo hizo retroceder esta vez. Lo dejó ahí, sintiéndolo, reconociéndolo. Ese ya era un cambio de vida. Ella seguía sentada en la cama, sin notar que él estaba al otro lado. Su sombra se proyectaba débilmente en el piso, y él la observaba con un tipo de ternura que lo sorprendía. Era una ternura mezclada con culpa, con un dolor acumulado que él nunca había permitido salir. Ella se limpió una lágrima, y ese gesto hizo que la mirada que lo cambió todo emergiera de sus ojos. No era deseo, ni pena, era reconocimiento. Por primera vez, lo que él sentía coincidía con lo que necesitaba hacer. Y aunque sabía que no estaba listo para entrar, también sabía que ya no quería seguir distante. Un impulso interior le decía, da un paso más. El cuerpo es sabio. Sabe cuándo algo importante está por ocurrir, incluso antes de que la mente lo entienda. Por eso, cuando dio ese segundo paso hacia adentro, casi sin querer, sintió un vuelco en el estómago. Estaba aprendiendo a caminar desnudo emocionalmente, sin la armadura que lo había acompañado toda su vida. Y lo sorprendente es que ese paso, aunque pequeño, tenía dentro de sí la revelación impactante de que él sí deseaba acercarse. No solo físicamente, sino emocionalmente. Quizás por primera vez desde su juventud, quería tocar algo que no fuera poder, negocios o responsabilidades. Quería tocar un corazón, y eso lo dejaba vulnerable de una manera nueva. Mientras la observaba desde la sombra, se dio cuenta de algo que lo dejó sin habla interna. Ella no sabía que él la escuchó. No sabía que había revelado una verdad que duele. No sabía que había provocado en él un momento decisivo. Y aún así, seguía siendo la misma mujer dulce, fuerte y silenciosa que siempre fue. Esa constatación aumentó su deseo de acercarse, porque ahora veía su acto de bondad silencioso. Ella había amado sin exigir, esperado sin reclamar, resistido sin dramatizar. ¿Qué persona hace eso? Solo alguien con un corazón limpio, capaz de sostener un destino entrelazado sin forzarlo. Esa idea lo conmovió profundamente. Él avanzó un poco más, deteniéndose muy cerca de ella, tan cerca que, si estirara la mano, podría rozar su hombro. Pero no lo hizo. No aún. Estaba aprendiendo a sentir el momento, a respetarlo, a no dejar que el impulso descontrolado lo llevara a repetir patrones antiguos. Por primera vez en años, estaba actuando desde el corazón, no desde el miedo, y aunque el tacto aún no llegaba, el acercamiento emocional ya había comenzado. Era como si la distancia emocional que los separaba estuviera retrocediendo milímetro a milímetro, con cada respiración compartida. Sabía que ese instante marcaría su memoria para siempre. Quiso hablar, pero ningún som salió. Quiso disculparse, pero no encontró palabras. Y en medio de esa lucha interna se dio cuenta de que su mayor miedo no era amar, era que ella no quisiera ser amada por él. Esa incertidumbre lo paralizó en seco. La cicatriz emocional que había cargado por años ardió de nuevo, recordándole cada una de las veces en que se sintió insuficiente, inútil, pequeño. Pero junto a ese miedo surgió también un sentimiento nuevo, el deseo de enfrentar esa verdad oculta, aunque doliera, porque lo que escuchó esa noche lo había transformado para siempre. Entonces se retiró unos pasos, no por falta de ganas, sino porque necesitaba organizar los pedazos de sí mismo. Necesitaba entender qué hacer con esa revelación impactante que ella había dejado caer sin querer. Su corazón seguía latiendo fuerte, pero ahora con otro tono.
con otro ritmo. Era como si algo dentro de él dijera, no huyas más. Su mente, sin embargo, todavía necesitaba ese respiro, ese pequeño espacio para no abrumarse. Y así, desde la puerta, la miró una última vez antes de dar media vuelta. Pero no fue un retroceso, fue un movimiento necesario para preparar el siguiente paso. Apenas salió del cuarto, entendió que aquel no era un recuo, era o preludio de una aproximación real. Porque nadie puede seguir igual después de escuchar su propia verdad que duele en la voz de otra persona. Y aunque él había decidido no entrar esa noche, sabría que muy pronto tendría que hacerlo. No solo abrir la puerta, sino abrirse por dentro. Lo que venía a seguir sería aún más intenso. Sería el momento en que él dejaría de observarla desde la sombra, para finalmente mirarla de frente. Cuando el magnate se alejó de la puerta esa noche, no se fue lejos. Caminó solo unos metros hasta la sala, como si necesitara colocar su alma sobre una mesa para entender qué estaba ocurriendo dentro de él. No recordaba la última vez que había sentido esa mezcla de culpa, ternura y miedo. Era como si la revelación impactante que había escuchado hubiera encendido luces en lugares donde él siempre mantuvo la oscuridad. Esa verdad que duele lo había dejado vulnerable y por primera vez decidió no huir de esa vulnerabilidad. Sentía que había llegado un momento decisivo. Si no hablaba ahora, nunca lo haría. Y aunque su voz temblaba por dentro, algo en su pecho insistía en ser escuchado. Pasaron unos minutos antes de que reuniera el valor para volver a la habitación. No quería entrar repentinamente. Quería hacerlo con calma, con respeto, con esa suavidad que ella siempre mereció. Se apoyó nuevamente en la puerta, pero esta vez no para esconderse, sino para llamar suavemente. El sonido fue tan tenue que hasta él se sorprendió. Ella levantó la cabeza extrañada. No esperaba que él se acercara a esa hora. Cuando abrió un poco la puerta y lo vio allí, con aquella mirada que lo cambió todo, supo que algo dentro de él había comenzado a romperse o a construirse. Era un hombre distinto, aunque ainda estuviese aprendiendo a se entender. Él respiró hondo, intentando impedir que sus emociones, todas mezcladas, lo traicionaran. Nunca había sido bueno con palabras, pero sabía que era hora de enfrentar su secreto inesperado. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz suave que ella no le conocía. Ella apenas asintió, sorprendida. Cuando él cruzó la puerta, algo invisible cambió entre ellos. Era como si la distancia emocional de años hubiera retrocedido 1 metro entero. Él se sentó en el borde de la cama sin mirarla directamente, pero con un cansancio en los hombros que hablaba por él. Era un hombre que venía cargando una cicatriz emocional que ya no podía sostener. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Pero no era un silencio pesado, era un silencio de preparación, como antes de una tormenta necesaria. Finalmente, él levantó la mirada y sus ojos tenían una mezcla de culpa, miedo y gratitud. «Te escuché sin querer escucharte», confesó. Ella sintió el corazón detenerse. Él continuó. «Y lo que dijiste me rompió». Esa confesión que lo rompió fue más fuerte porque no tenía adornos, ni excusas, ni defensas. Era la verdad cruda, la que él había evitado por años. Ella, que nunca había visto al magnate hablar así, sintió que una parte de su historia emocionante acababa de girar hacia un camino completamente nuevo. Lo interesante es que él no sabía cómo seguir. No tenía un guión, ni preparación, ni palabras calculadas. Era solo un hombre frente a la revelación impactante de su propia humanidad. «No te toqué porque tenía miedo», dijo finalmente, como quien descarga un peso invisible. «Miedo de lastimarte, miedo de perderte, miedo de que me veas como realmente soy». Ella lo miró con una ternura silenciosa, entendiendo que esa era la verdad oculta que él había escondido toda su vida. Era un hombre que se creía fuerte, pero que vivía aterrorizado por su herida del pasado, y ahora, finalmente, lo admitía.
Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente. Él no estaba acostumbrado a la vulnerabilidad. Sé que mis silencios te hicieron daño, y eso me duele más de lo que puedo explicar. Esas palabras eran simples, pero cargaban un dolor acumulado que él nunca había permitido salir. Ella sabía que aquel momento no era sobre disculpas, mas sobre coragem, sobre romper a armadura emocional que o havia mantido distante. E aunque ainda doía, ela reconhecia o valor do gesto. O magnata estava pela primeira vez, permitindo um vínculo emocional real. Ella quiso responder, pero él levantó la mano, no para callarla, sino para pedir un segundo más. No sé cómo cambiar de un día para otro, pero quiero intentarlo. Su voz, aunque suave, tenía un peso nuevo, el peso de una decisión auténtica. Era o inicio de un cambio de vida, uno que no nacería de promesas vacías, sino de presencia, de esfuerzo, de verdad que duele y que cura. Ella escuchó en silencio, sintiendo que algo dentro de su pecho también comenzaba a aflojar. Ese hombre, por años tan distante, ahora estaba luchando para acercarse. Hubo un momento en que ambos se miraron, y esa mirada que lo cambió todo se convirtió en un puente emocional. No dijeron nada más, pero algo profundo fluyó entre ellos. A veces, el alma habla antes que las palabras. A veces, las miradas sostienen lo que los labios não pueden. E naquele minúsculo instante, ele sentiu que a distância emocional que os separava havia diminuído o suficiente para permitir esperança. Não era um final feliz. Era um comienzo honesto, um comienzo frágil, pero real. Ella respirou hondo e, incluso com medo, decidiu se abrir um pouco também. Eu só queria sentir que você estava aqui, murmurou. Ele cerrou os olhos um segundo, absorvendo aquela verdade suave e dolorosa. E esse gesto sencillo, essa frase sincera, reforçou algo dentro dele, a necessidade de continuar se abrindo, apesar do medo. Porque naquele quarto silencioso, os dois finalmente haviam entrado no mesmo território emocional, aquele que ele evitou durante anos. Y mientras el magnate se quedaba allí, aún torpe, aún inseguro, aún aprendiendo, no imaginaba que la transformación más profunda aún estaba por venir. Lo que estaba por ocurrir en el siguiente capítulo no sería apenas una conversación, sino un encuentro definitivo entre dos verdades guardadas por demasiado tiempo. Después de abrir su corazón por primera vez, el magnate permaneció sentado en silencio, como si cada palabra que había dicho estuviera resonando todavía dentro de él. Era extraño sentirse así, expuesto, vulnerable, transparente, pero también había una calma distinta, una serenidad que nunca había experimentado. Era como si al reconocer su verdad oculta, al poner nombre a su herida del pasado, algo dentro de él hubiera comenzado a liberarse. Ella lo observaba con una mezcla de sorpresa y ternura, sin interrumpirlo, entendiendo que cada segundo de aquel silencio era parte del proceso. No era un final ni una reconciliación instantánea, era un renacimiento, lento, cuidadoso, mas real. Ella se movió ligeramente hacia él, no para tocarlo, sino para estar presente. A veces, la verdadera proximidad nace en la simple decisión de no apartarse. Él notó ese gesto, y aunque no sabía cómo responder físicamente, su mirada lo dijo todo. Esa mirada que lo cambió todo era distinta a cualquier otra que él había dado. Había gratitud, miedo, vulnerabilidad, y algo más profundo que él aún no sabía nombrar. Sentía que el vínculo emocional entre ellos estaba comenzando a tomar forma, como una planta que brota después de años bajo tierra. No sabía cómo regarla, pero por primera vez en su vida quería aprender. La esposa respiró hondo antes de hablar. «No sabía que te sentías así», dijo en voz baja, casi temerosa de quebrar el momento. Él bajó los ojos, avergonzado, pero no huyó. «Yo tampoco lo sabía», admitió. Esa frase, sencilla, honesta, humana, fue un acto de bondad hacia sí mismo,
porque reconocía que había vivido controlado por un miedo que nunca tuvo el coraje de enfrentar. Ella lo entendió al instante. El magnate no estaba luchando contra ella, estaba luchando contra la cicatriz emocional que lo había acompañado toda su vida. Y esa revelación impactante la llenó de compasión. En ese instante, algo se aflojó dentro del pecho de ella. Años de silencio que grita, de distancia emocional, de incertidumbre. Todo parecía encontrar explicación, não justificativa, explicação. Porque a dor não desaparece só porque entendemos sua origem. Mas a compreensão traz alívio e um pouco de paz. Ela percebeu que o limite que ele nunca cruzou não era sobre ela, era sobre ele. Sobre seu passado, seu medo, sua verdade que dói. E ainda assim ele estava ali, diante dela, tentando cruzá-lo. Essa tentativa era por si só um momento decisivo. El levantou a cabeça lentamente, buscando coragem em algum lugar dentro de si. Não sei como reparar lo que hice, murmurou, pero quiero intentarlo. Contigo. Esas palabras, tan simples y tan sinceras, fueron el primer ladrillo colocado en ese puente emocional que ambos estaban construindo sem perceber. Ela sorriu com doçura, não uma de alívio imediato, mas uma de compreensão profunda. E assentiu. Podemos empezar por algo pequeno, sugeriu. Hablar, solo, hablar. Ele sentiu que aquele ato tão básico era para ele tão difícil quanto escalar uma montanha, mas também sabia que era necessário. A proximidade entre eles começou a mudar. Não era física, ainda, mas emocional. Ele já não desviava o olhar tão rapidamente. Ela já não encolhia os ombros por medo de incomodá-lo. Era como observar dois planetas que, depois de anos orbitando longe, começavam a se aproximar lentamente, atraídos por uma gravidade silenciosa. O destino entrelaçado dos dois finalmente parecia cumprir seu papel. Aproximá-los não pela dor, mas pela verdade compartilhada. O vínculo emocional, antes frágil, agora respirava. O magnata percebeu que cada palavra dita naquela noite era uma oportunidade nova, uma chance de curar o dolor acumulado, uma chance de transformar a história emocionante deles em algo mais que sobrevivência. Ele não estava acostumado a ser guiado pelo coração, mas descobriu que quando a alma fala, vale a pena escutá-la. E embora ainda tivesse receio, algo dentro dele, algo suave, quase tímido, começou a desejar um futuro diferente. Um futuro onde ele pudesse tocar sem medo, falar sem fugir, sentir sem se esconder. Ela, por sua vez, sentia uma mescla de alívio e expectativa. Aunque su corazón aún cargaba heridas, también sabía que el amor verdadero es un camino que solo puede construirse cuando ambos están dispuestos a caminarlo. Y él estava dispuesto por primeira vez. Não prometeu mudanças fáceis ou rápidas, mas ofereceu algo ainda mais raro, verdade. Isso para ela já era um começo melhor do que qualquer abraço que ele tivesse negado no passado. Porque às vezes, antes do toque, vem a coragem de ser sincero. Hubo um instante, breve pero significativo, em el que pareciam a ponto de acercar-se fisicamente. Él movió ligeramente la mano, como si quisiera tocar la suya. Ella también se inclinó apenas unos centímetros, pero ninguno completó el gesto. No por miedo, ni por dúvida, sino porque ambos entendían que había un paso que debía ocurrir antes do contacto, o de reconstruir a confianza emocional. Ese momento, aunque incompleto, foi poderoso, porque não marcou a ausência do toque, marcou a promesa dele. Y mientras los dos permanecían allí, respirando el mismo aire por primera vez sin tensión, el magnate sintió algo que nunca había sentido al lado de ella. Paz. Paz consigo mismo. Paz con su historia. Paz con la mujer que esperó en silencio durante tanto tiempo. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que no quería retroceder, porque a veces una noche de verdades cambia más que años de silencio.
Y lo que estaba por ocurrir en el próximo capítulo sería la consecuencia natural de esa nueva abertura emocional. Una aproximación verdadera, definitiva y transformadora. Al llegar al final de esta historia, quizás ya entendiste que nadie escapa de su propia verdad. El magnate no fue un hombre frío por elección, sino por miedo, y ella no fue una mujer silenciosa por debilidad, sino por amor. Ambos cargaban cicatrices distintas, pero un mismo destino entrelazado. Aprender que el amor no sucede cuando todo está perfecto, sino cuando alguien decide quedarse, incluso cuando duele. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué verdad estás evitando enfrentar en tu vida? ¿Qué palabras necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué distancia emocional estás sosteniendo que ya no te pertenece? ¿A quién necesitas mirar de verdad, sin miedo? Porque historias como esta no son solo entretenimiento, son espejos. Nos obligan a ver lo que escondemos, nos invitan a sanar lo que ignoramos, nos recuerdan que un solo momento, una frase, un gesto, una verdad, puede cambiarlo todo. Si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea un poco, si te recordó a alguien, si te marcó en silencio, entonces no dejes que esto quede aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque quiero seguir acompañándote con historias que emocionan, que sanan, que abren los ojos y, sobre todo, que te recuerdan que tú también mereces un amor que no tenga miedo. ¿Listo para seguir creciendo conmigo? Entonces te espero en el próximo video. Gracias por estar aquí.